Se encuentra ubicado en el lobby de este auditorio, por lo que les solicitamos que si la requieren, vayan por sus aparatos a la parte de afuera. A continuación, daremos inicio al panel 2, el derecho a saber en la lucha contra la desinformación y las noticias falsas en el mundo virtual. Cedemos el uso de la palabra al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, órgano nacional de Argentina, rector en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, garante de la Ley 25.326 de protección de datos personales y la Ley 27.275 de acceso a la información pública, Beatriz de Anchorena, quien moderará este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todos. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, les doy la bienvenida al panel El derecho a saber en la lucha contra la desinformación y las noticias falsas en el mundo virtual. Pero primero quiero saludarlos a los amigos de México, al INAI, a los compañeros y compañeras de la RTA. Gracias por estar, gracias por la invitación. También quiero contarles que el último encuentro de la RTA fue en la Argentina, fue en Buenos Aires, y también tomamos la democracia como un eje. Porque particularmente para la Argentina este año es muy importante porque estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida. Tenemos elecciones el domingo que viene, la segunda vuelta por la presidencia, así que estamos en un momento también muy particular, ¿no? Donde tenemos que garantizar el pacto democrático, el consenso democrático y no dar ni un paso atrás. Pero bueno, esto también, por supuesto, que tiene que ver con el panel de hoy, con los temas de desinformación. Y yo lo que quiero, introducir brevemente es algunos conceptos que los quiero poner en el marco de las palabras de la senadora Beatriz Paredes de esta mañana. Hay dos cosas, dijo muchas cosas interesantes, pero hay dos cosas que a mí me gustaron. Primero, que cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de poder. ¿Y cómo se reparte el poder en la sociedad? Sabemos que no se reparte equitativamente, que existen actores con más poder y actores con menos poder, actores con más incidencia en políticas públicas o más incidencia en las decisiones que toma el Estado y actores que tienen menos incidencia. Y para eso está el Estado, para defender la voz de los que no tienen voz. Por eso me parece que es importantísimo ver el rol del Estado o recuperar el rol del Estado en la era digital, en los temas de desinformación y fake news para mejorar la calidad de la democracia, para mejorar el proceso democrático, ¿no? Entonces, esto es un primer marco. Y el otro concepto que me pareció muy importante y muy apropiado para el tema que vemos hoy es el tema de concentración, que lo puso en términos de concentración tecnológica, que hoy casi diría que es igual a concentración económica, porque los datos, la información, el conocimiento son la materia prima de los procesos productivos. Entonces, si ponemos a jugar estos dos conceptos en la relación Estado-sociedad, me parece que es interesante ver qué fórmulas desde nuestras agencias, desde nuestros organismos, podemos impulsar para mejorar las prácticas, para mejorar las normas, para mejorar la acción del Estado, pero también para mejorar la acción ciudadana y la mejor comprensión de estos procesos. Entonces, en la era digital
las redes sociales se han convertido en el principal medio de acceso a la información. Se estima que en el 2023 el 60% de la población mundial, es decir, casi 5.000 millones de personas, habrán utilizado las redes sociales para expresarse, informarse y afirmarse, según UNESCO 2023. Y en un contexto de incremento del uso de las plataformas y de crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, el ámbito digital se ha convertido en el nuevo foro de expresión y debate. Internet nos permite acceder a más información, a distintas voces y perspectivas de una manera más sencilla y rápido que en el pasado. Por lo tanto, Internet es un instrumento fundamental para el acceso a la información pública. Pero, sin embargo, esto tiene una cara positiva que mejora la accesibilidad, pero también un problema, podemos decir, un problema público que aparece cuando cierta información que circula es falsa, tiene sesgos y promueve el odio o la violencia. De esta manera, estas mismas redes sociales, a través de algoritmos, pueden favorecer la desinformación y afectar a un amplio abanico de derechos humanos. Simplemente para terminar esta breve introducción, quería compartir con ustedes qué entendemos por desinformación. No hay una definición única y la desinformación puede afectar a ámbitos tan diversos como la salud pública, los procesos electorales, los derechos de las minorías o el cambio climático, incluso a la macroeconomía. Entonces, tomé como definición simplemente la de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, que define la desinformación como información falsa que se difunde intencionalmente para causar un grave prejuicio social. Entonces, podemos afirmar que el problema no es únicamente que la información difundida sea errónea, sino que además genera daños y pone en riesgo el ejercicio de los derechos humanos. Tenemos que proteger la libertad de expresión y advertir que la remoción de contenidos por parte de las plataformas digitales también corre el riesgo de coartar precisamente ese derecho. Este es un tema que también trabajamos mucho, como dijo Josefina en el panel anterior, en esta administración de la disputa o de la tensión entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. En esto se inscriben los famosos debates sobre el derecho al olvido, por ejemplo. Bueno, y frente a un escenario que nos preocupa, las autoridades de acceso a la información cumplimos un rol clave y tenemos desafíos y tensiones concretas que resolver de acuerdo a la realidad particular de cada país. Entonces, les doy la bienvenida a nuestros compañeros, a Tiago Fidalgo, miembro de la Comisión de Acceso a Documentos Administrativos de Portugal, a Mariela Cetone, miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, que va a estar en línea, a Ana Tulia Macedo, secretaria de Acceso a la Información CGU de Brasil, y a Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI de México. Y vamos a hacer algo muy similar al panel anterior. Voy a hacer 4 preguntas, cada uno va a tener 10 minutos. Pueden responder todas las preguntas o algunas, y van a exponer en el orden en el que nos nombré. Entonces, voy a compartirles al público las preguntas. Desde su experiencia nacional, ¿cómo han impactado la desinformación, las noticias falsas y la infodemia en el marco de los procesos electorales? La pregunta número 2, ¿qué acciones o ejemplos exitosos se han tomado al interior de su institución para contrarrestar los efectos de la desinformación y las noticias falsas? La número 3, ¿cómo pueden los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación desempeñar un papel efectivo en la lucha contra la desinformación y la promoción del derecho a saber en la era digital? Y finalmente, ¿qué medidas pueden tomar las y los ciudadanos individualmente para protegerse de la desinformación y para ejercer su derecho a saber en el mundo virtual? Tiago, te cedo tus 10 minutos.
Muito obrigado, Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Me gustaría empezar saludando a mis colegas del panel y agradecer al INAI en la persona de la comisionada presidenta y los amigos de RTA, pero también el equipo de logística, doutora Lívia Hernández. Ora bem, em relação aqui ao evento, con relación al evento voy a hablar en portugués porque también es una de las lenguas oficiales de RTA. Por lo tanto, me gustaría hacer esta prerrogativa porque el portugués también es, como dijo el poeta Fernando Pessoa, nuestra patria. La lengua es nuestra patria. Mi lengua es mi patria. Por lo tanto, es una de las lenguas oficiales de RTA. Y por esto vamos a usar este requisito. A Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos não tem competências específicas nesta matéria. Portanto, no tenemos competencias específicas en esta materia. No tenemos un involucramiento específico en esta materia de las fake news, de las noticias falsas. En materia electoral tampoco. Hay una entidad específica en Portugal y hay entidades específicas con competencia en materia de comunicación social. Aunque somos una aliada de todos aquellos que quieran tener acceso a la información. Los periodistas, por ejemplo, lo son y se trata el periodista como se trata cualquier requeriente de acceso a la información. No hay ninguna especificidad. En lo que nosotros tenemos una intervención que incidimos sería en la tercera y cuarta cuestión que tienen que ver con las preguntas que nos fueron dirigidas. Y es entonces por ello que yo primeramente haría una primera delimitación de lo que serían las fake news y después hablaría de las respuestas sobre cómo los gobiernos, ONGs, sociedades civiles y personas pueden luchar contra las noticias falsas de una manera más efectiva. Las fake news se pueden categorizar en 7 cosas. Pueden tener 7 manifestaciones: falsas ligaciones, cuando los títulos o los elementos visuales no corresponden a los contenidos; falso contexto, un contenido genuino puede dar una información contextual falsa; puede ser un contenido manipulado, puede ser que las informaciones sean genuinas, pero que después fueran manipuladas para engañar al destinatario; puede ser un contenido engañoso en sí mismo, falsas informaciones para empoderar a una persona, una cuestión en concreto, o pueden ser también un contenido que en el fondo quiere transformar, que son transformados en un contenido impostor, o puede ser 100% falso, puede haber sido construido para perjudicar a alguien, o puede ser algo con sátira, con parodia, o sea, con un potencial para engañar, pero que no tenga la intención de causar daños. Esto puede mostrar entonces que bajo el concepto fake news nosotros podemos englobar un contenido muy amplio de situaciones en las que probablemente deberían de tener un tratamiento diferente. Esto es muy importante porque no siempre el antídoto debe de ser el mismo. Y esto es muy relevante precisamente porque las políticas públicas para combatir las fake news deben llevar esto en consideración. Cosas que son los modelos específicos en los que estas diferentes entidades pueden utilizar para combatir las fake news. Yo diría que las 3 maneras típicas como estas entidades pueden utilizar son el gobierno a través de su relación, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a través de modelos de chequeo, y los ciudadanos a través de modelos de autoinformación y de literacia, de literacy.
Porque ¿cómo debemos analizar cada uno de estas posibilidades? ¿Cómo las debemos analizar? El modelo de relación que los modelos deben de adoptar deben ser adecuados y no muy amplios. Ejemplos muy amplios. China, en determinada altura, adoptó este modelo. Era un modelo que violaba la libertad de expresiones. Establecían prepublicaciones, analizaban las prepublicaciones de noticias. Esto era básicamente una pre-censura, violaba la libertad de expresión, no compaginaba con una práctica occidental. O modelos que consideran que las noticias, que la fake news tiene un concepto demasiado amplio, o que también los rumores tienen un concepto muy amplio. Si consideramos eso, estamos perjudicando la libertad de expresión y no somos adecuados a un tipo de sociedad en la que vivimos actualmente. Y estos modelos de revolución pueden y deben adoptar modelos de software y de incentivo a la industria, modelos de códigos de conducta transparente que pueden y deben ser incentivados, animados, alentados por recomendaciones parlamentarias, por ejemplo, pero también pueden ser y convivir con proyectos de desarrollo de marcas de confianza que, por ejemplo, los intermediarios en línea y las plataformas en línea utilicen para hacer la verificación independientemente de los hechos a partir de un modelo que relacione las relaciones con los hechos en sí. Será modelo do regulamento dos serviços digitais. Ahora también el modelo de enrolamiento de los modelos digitales. Antes de ello, quiero regresar aquí a los tres modelos y quiero concluir ahí mismo con ello. El modelo puede incentivar modelos de literacy críticos para animar los cambios culturales, en la credulidad, en la creencia de los ciudadanos. Los cross-checkings también, los modelos de la sociedad civil son variados. Podemos tener modelos de relación o modelos también de ONG. El modelo de relación es un modelo en que son las propias empresas de comunicación social que adoptan un modelo de chequeo que ya existen en varios estados europeos, que tienen una ventaja competitiva porque depende de los editoriales de las empresas de comunicación, o modelos de ONG que son independientes de las empresas de comunicación social, aunque a pesar de que muchos de esos recursos están dependientes de los recursos financieros de quien los financia, que normalmente son universidades o entidades no gubernamentales. Los modelos de liberación de contenido y de etiquetaje de noticias falsas ya tienen un impacto directo en la conducta del ciudadano. Hay estudios de comportamiento que demuestran que las intenciones de compartir en redes sociales de los ciudadanos, después de ver que una noticia fue etiquetada como noticia falsa, ponen en evidencia un nivel más bajo de intención de compartir esta información. Entonces, esos modelos de etiquetaje de información tienen eficacia en la reducción del el compartir noticias falsas. Y los modelos de intervención que pueden ser replicables internacionalmente es un modelo que
la Unión Europea adoptó en la reglamentación de los servicios digitales y bajo un régimen que llamó señalizador de confianza. Voy a hablar de él rápidamente. Primero, certificar entidades especificadas que tengan competencias específicas en materias de identificación de contenidos ilegales. No es para noticias falsas, para identificar contenidos ilegales, difusión de discurso de odio y etc. Estas entidades van a identificar contenidos en línea y hay redes individuales organizadas, organizaciones privadas, organizaciones de la sociedad civil y algunos públicos. No hay solo un modelo, hay varios modelos, no hay uno específico, pero que contribuyen al final para lograr la identificación y la rápida retirada de línea de algunos tipos de contenidos que violan las normas de contenidos que nunca deberían haber estado en línea. Y genera reglas que deben de ser respetadas. Debe haber conocimientos específicos para identificar estos contenidos ilegales y es necesario también realizar las actividades con vistas de una manera precisa, diligente, objetiva. Son modelos que deberían de contribuir para una mejor identificación de una manera más eficiente y contribuir para la reducción de este tipo de prácticas en línea. Eso es lo que queríamos aquí exponer. Muchas gracias. Tiago, muchísimas gracias. Claramente el concepto de confianza me parece que es un concepto clave y es un concepto que se construye en la relación entre el Estado y la sociedad, pero creo que la transparencia es uno de los instrumentos para producir confianza, para producir este capital social que necesitamos para promover y para fortalecer la democracia y promover la buena gobernanza. Paso, Mariela, ¿estás en línea? A presentar a Mariela Saetone, miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay. Mariela va a estar en línea. ¿Está en línea? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bienvenida, Mariela, tus 10 minutos. Bueno, un gusto verlos y saludarlos y un gusto compartir con ustedes este encuentro 25 de la Red de Transparencia. Es un gusto para nosotros poder estar compartiendo con ustedes esta instancia para intercambiar ideas y reflexiones sobre libertad de expresión, noticias falsas y también Internet, porque allí se juegan, como ustedes saben, los derechos de las personas, pero también la buena salud de un sistema democrático. Lo primero que queremos señalar, nos parece pertinente, es la especial etapa histórica que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento, como dice Bauman, estamos viviendo en un contexto presencial y en un contexto virtual a la vez. Y entonces la libertad de expresión, las noticias van por canales diferentes y el efecto dañoso, multiplicador que tienen en Internet no se puede comparar con el pasado, cuando los medios eran el papel, la radio, la televisión, lo tradicional, ¿sí? Entonces, en estos breves minutos, simplemente partir del concepto de qué es noticia falsa, ¿verdad? Y la noticia falsa o fake news, según la profesora Botero, es aquella en la cual es un exceso al ejercicio de la libertad de información, porque hay una divulgación masiva a sabiendas de que la noticia es falsa y con la intención de manipular al público, ¿no? Entonces, en este sentido, este tipo de noticias no están amparadas
por la protección de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque nuestro derecho nacional y derecho internacional de los derechos humanos, tanto en el sistema americano como en el sistema universal, protegen, sí, la libertad de expresión, pero la libertad de expresión también tiene algunos límites, como es el vulnerar derechos humanos de terceros y también el tema de reparar cuando se daña. En este caso, no podemos hablar solo de obligaciones de los estados, porque los estados tienen las obligaciones jurídicas que emanan de los tratados internacionales, pero los actores privados, las empresas, los medios de comunicación, también tienen los límites del derecho que el derecho estableció en beneficio de todos, concretamente para proteger los derechos de cada persona. Así también lo ha dicho el relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión cuando habla de los principios rectores que son aplicables a intermediarios y también en las distintas redes. Es esencial entender que las noticias falsas no son inocuas, ni para los derechos de las personas afectadas directamente, ni para el sistema democrático, porque tienen una connotación absolutamente negativa, opuesta a la importante tarea que es informar objetivamente, para que las personas tengan todos los elementos para hacerse su juicio. Es decir, las noticias falsas procuran una intencionalidad de desinformar, y eso no es correcto. Nosotros entendemos que los derechos de las personas tienen que prevalecer sobre cualquier elemento basado en la tecnología y que las tecnologías deben evitar cualquier sesgo o implementación que suponga discriminación o que suponga también expresamente y explícitamente difundir noticias falsas. A su vez queremos ser muy precisos con los conceptos de verdad o falsedad, porque la falsedad está vinculada con la realidad de los hechos, no con los comentarios y las opiniones. Las noticias falsas no cambian su naturaleza por repetirse, no se convierten en verdaderas, aunque yo las repita y las n veces en el tiempo. Por eso las personas y las sociedades tienen derecho a saber exactamente, objetivamente la verdad de los hechos que ocurren para después hacer un análisis crítico sobre los mismos. Hoy el problema que tenemos es la concentración de poder de grandes empresas que manejan los medios de comunicación y que no transmiten los hechos como son, sino que omiten o priorizan en función de sus criterios particulares. Pero, como decíamos, no se ajusta a los parámetros jurídicos ni tampoco éticos de un sistema democrático dar información inexacta o directamente ocultar información por parte de los medios, porque ellos contribuyen a crear opinión pública y este es un elemento para la participación política. Tampoco es aceptable que un Estado de Derecho desdibuje la información oficial ni que las personas privadas lo hagan con conciencia y voluntad utilizando una conducta con malicia y mala fe. Porque la libertad de expresión es central en un Estado democrático para el debate de ideas y se requiere pluralidad de visiones, pluralidad de ideas con una información objetiva. Tanto la persona individual como la sociedad en su conjunto tiene el derecho a conocer la verdad de los hechos, tanto referidos al pasado como al presente. Y en este sentido solamente mencionamos la sentencia de junio 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia, en que se aborda el derecho, hay toda un desarrollo de lo que es el derecho a conocer la verdad, en este caso vinculado al pasado, pero así como las personas y las sociedades tienen derecho a saber su pasado reciente, también el presente, ¿no? Todas nuestras constituciones establecen que el pueblo, la nación es el soberano y por lo tanto los estados están al servicio de las personas en una concepción democrática. Entonces, en conclusión, y para no pasarme de los minutos que me dieron,
Después estoy abierta a las preguntas. En nuestro país hemos tenido antecedentes de que por casos de fake news se ha ido a la justicia penal y en ese ámbito se ha aplicado la ley de prensa, ¿sí?, para tratar ese tema. La libertad de expresión en asuntos sobre cuestiones públicas tiene garantía constitucional y del sistema del derecho internacional de los derechos humanos para garantizar la libre discusión política y la forma republicana de gobierno. No quiero extenderme más, sé que vamos atrasados en el tiempo del seminario y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias por su atención. Mariela, muchas gracias por tu intervención, marcando, ¿no?, estas tensiones entre la libertad de expresión, la tecnología, la concentración de poder de grandes empresas, ¿no?, este doble rol entre empresas periodísticas y empresas que tienen que ganar dinero, ¿no?, y esta confusión a veces en nombre de la libertad de expresión y, por supuesto, el concepto fundamental del derecho a conocer la verdad de los individuos y de la sociedad en general, tanto del pasado como del presente. A continuación, quiero darle la palabra a Ana Túlia de Macedo, la secretaria de Acceso a la Información de Brasil. Ana Túlia, tus 10 minutos. Gracias, Beatriz. Bom, em primeiro lugar, Bien, en primer lugar me gustaría decir que voy a hablar en portugués. Lo haré de un modo despacio para que aquellos que no están usando la interpretación también la entiendan, me entiendan. La primera cosa que me gustaría de felicitar a INAH y todo su equipo. Este evento es muy bonito y quisiera también agradecer la hospitalidad. Llegamos ayer, pero hemos podido sentir cómo los mexicanos son abiertos a recibirnos. Y con relación a este tema, tenemos también, hemos visto que es un reto para todo el mundo. Desde el momento en que las plataformas digitales empezaron a tener este predominio en la comunicación y tenemos este reto, ¿no? Sí, por un lado, Internet y redes nos han prometido una democratización, compartir las informaciones más fácilmente, a través de la más amplia libertad de expresión. Por otro lado, también en la medida en que estas plataformas han crecido y transformando el modo como las personas producen y buscan informaciones, hemos podido ver que las redes pasaron a ser un lugar en que las noticias, las fake news, las noticias falsas se diseminaron, ¿no? Generando inseguridad, principalmente disminuyendo la confianza de la población en nuestras instituciones, en las ciencias, generando un fenómeno peligroso para nuestras democracias, que es un número creciente de personas que reciben un volumen enorme de informaciones malas, incorrectas, y personas que tienen informaciones negativas y que tienen una tendencia a tomar también ellas decisiones negativas, malas, que pueden poner en riesgo la salud de nuestra organización social, del modo como la conocemos y de la misma democracia. En Brasil, por ejemplo,
ejemplo, assistimos esto suceder nos últimos anos de modo assustador. Hasta 2017, Brasil tinha o orgulho de ter a maior cobertura de vacunação no mundo. Tínhamos mais de 99% das pessoas vacunadas através de campanhas públicas e através destas redes han dado a conhecer uma série de fake news, de notícias falsas sobre as vacunas, de modo especial durante a pandemia. E então isso generou resultado perverso, cruel. Uma parte da população brasileira passou a não ter confiança em las vacunas, em sua eficácia, em las vacunas proporcionadas por el governo, através de programa que se criou em 1980, que é dos maiores êxitos de política pública de saúde, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, e isto pôs em risco a saúde pública. E com uma velocidade impressionante, os índices de vacunação da população han caído, de modo a viver o risco outra vez de que regressaram enfermedades que já haviam sido erradicadas por las vacunas. Además deste efeito perverso, assistimos também a ir mais allá do campo da saúde e ir-se ao campo político da disputa eleitoral. Então, em 2022, durante o processo eleitoral, o tema das vacunas e destas fake news que se criaram sobre a eficácia das vacunas foi uma arma muito utilizada para manipular as preferências políticas e conquistar o voto dos eleitores. Esse talvez seja o Este quizás ha sido o exemplo mais dramático que assistimos em Brasil. Quedou evidente o alto risco de uma população mal informada, desinformada para seus direitos humanos, para nossa democracia. O desafio, o reto para toda a comunidade internacional. Sabemos que o tema todavia está em elaboração, mas o Brasil ha decidido então adoptar algumas medidas para enfrentar esta epidemia de desinformação. O atual governo ha criado 2 secretarias dedicadas a trabalhar as políticas públicas e combater a desinformação. Políticas digitais, que está vinculada à área de comunicação da Presidência da República, e uma secretaria de direitos digitais. Então, estas unidades do governo trabalham de modo articulado para promover a liberdade de expressão, não de uma maneira antiética e irresponsável, como as plataformas digitais, sino reconhecendo que há que defender a liberdade de expressão que incorpore o compromisso em combater a desinformação e o discurso de ódio na internet. E então se criou também uma defesa da democracia que quer trabalhar com o Estado em las causas que involucram as instituições democráticas brasileiras, dar legitimidade aos 3 poderes e realizar combate à desinformação das políticas públicas. Además destas áreas criadas dentro das estruturas do poder executivo, temos outros 2 frentes que podemos mencionar. No âmbito do poder legislativo, temos projeto que trata das fake news, PL 230 de 2020, que se aprovou no Senado, pero sigue em discussão na Câmara de Deputados e que trajo em seu informe debate sobre o avanço de 2 pontos, basicamente, o combate à desinformação e ao discurso de ódio e a regulamentação da inteligência artificial em las plataformas digitais. Además destes 2 pontos, podemos mencionar o ponto central do projeto de lei é a liberdade de expressão, pero com estas dimensões, pensar em mecanismos que se envolvam mais transparentes estas empresas e que se pueda criar regime de responsabilidades para estas plataformas
plataformas, imponiendo con estos grupos que trabajan con la desinformación algún grado de regular sus acciones, sus contenidos que dan a conocer. Y en el ámbito del Poder Judicial, después del primer proceso electoral, en que vimos que las fake news eran usadas como herramientas de campaña política, el Tribunal Superior Electoral brasileño ha creado un problema permanente para enfrentar la desinformación que cuenta con más de 60 aliados del gobierno, de la sociedad civil. Las redes sociales participan en este debate y el programa tiene como finalidad combatir la difusión de las noticias falsas en un proceso electoral, principalmente en Internet, haciendo un monitoreo de estas noticias y pudiendo incluso aplicar multas a los partidos políticos y obligar a las plataformas de remover productos falsos. Y finalmente nosotros que vemos este tema de transparencia, acceso a información, ¿qué nosotros podemos hacer para contribuir a combatir las fake news y la desinformación? Yo mencionaría 3 medidas para reflexionar. La primera es democratizar de la forma más profunda posible la forma de transparencia para esta población, de modo que este derecho sea realmente popular, que los ciudadanos se sientan invitados a consultar, preguntar al Estado para obtener la información correcta y de calidad. Y otro punto es la modernización de nuestra comunicación. Como actores que nos comunicamos con la sociedad, buscar modernizar nuestro modo de hablar y de modo especial a través del uso de un lenguaje ciudadano que esté conectado con la realidad de los ciudadanos, con las redes sociales, tanto en las respuestas como en los portales públicos de información. Y por último, yo pienso que seguramente una acción importante para nosotros que trabajamos con la transparencia es colaborar con las demás estructuras del poder público de modo a pensar de modo articulado en perfeccionar la gestión. Hay 2 premisas: la elaboración, monitoreo de nuestras políticas públicas. La primera premisa es nuestro firme compromiso con la transparencia, que las informaciones producidas por nuestras instituciones estén aptas a ser llevadas a la población de una manera transparente y adecuada. Y la segunda premisa es el compromiso con el combate a la desinformación, que se hace también a través de cómo se proyectan las políticas, la planeación de esas políticas, cómo lo hacemos, como que sean instrumentos de combate a las noticias falsas, fake news. Entonces, en nuestras actividades diarias podemos ver cómo podemos mejorar nuestras acciones de modo a combatir las fake news. Yo creo que estas medidas ayudan a mejorar este escenario que es preocupante y seguramente si logramos proporcionar noticias confiables a la población, contribuimos para el aumento de la participación ciudadana y las organizaciones que sustentan nuestra democracia. Gracias. Ana Tulia, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que me parece muy interesante el ejemplo de la vacunación como política pública y cómo la desinformación o las fake news deslegitiman, ¿no?, las políticas públicas y de alguna manera socavan la democracia. Así que, y por supuesto, el consenso para poder, digamos, de cómo podemos prevenir o luchar contra estas prácticas, está claro que seguramente todos nos sentimos identificados cuando decimos que necesitamos esa capilaridad en la ciudadanía respecto a la transparencia, pero también modernizar la forma en que nos comunicamos, ¿no? Me parece que ahí
hay mucho por hacer y seguramente seguiremos trabajando en la RTA con estas cuestiones. Estamos cortos de tiempo, así que voy a nuestra próxima panelista. Lo que sí les recuerdo es que las bios las iban a pasar por las pantallas. Le doy la palabra a Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI de México. Norma Julieta, tus 10 minutos. Gracias, ya tomo el tiempo. Pues gracias, primero bienvenidos, me da gusto que estén por acá. Y bueno, para enfocarme el tema, ya escuchando a Ana Tulia y a todos mis compañeros, pues yo creo que es un panel de coincidencias, porque al fin y al cabo las fake news pues son eso, las mentiras falsas. Decirles, bueno, en tu primera pregunta, ¿cómo ha impactado la desinformación en los procesos electorales? Nosotros el año que entra, como todos saben, aquí en México se renueva la presidencia de la República, se renueva todo el Senado y toda la Cámara de Diputados, pero también en varios estados las gubernaturas, son 9 gubernaturas, y en 30 de 32 en México somos 32 estados. Entonces, en 30 se renovan alcaldías, regidurías. Entonces, va a ser una de las elecciones más grandes, si no es que la más grande de la historia en México. Y bueno, de acuerdo a nuestro Instituto Nacional Electoral, en las elecciones del 2018 se registró una participación ciudadana del 63.42 de los 56 millones de electores. ¿A qué voy a esto? Bueno, de que un impacto desde esta experiencia que vivimos en el 2018, ¿cómo impactaría la desinformación? Bueno, primero genera mucha falta de estabilidad, ausencia electoral, la gente no sale a votar, porque la desinformación llega mucho antes que una noticia verdadera. Hay confusión y discursos de candidatos que no se atreven los ciudadanos a tomar sus decisiones. Pues también es un gran reto para las libertades informativas, para los medios de comunicación, para las democracias, porque lo que escribe el medio, pues se supone que se debería de verificar un hecho antes de subirlo a su portal de noticias, pero más sin embargo, pues cuando pasa esto, pues confunde a la población. Y bueno, y también como son elecciones electorales, pues los candidatos, quien es político, espero no ofender a nadie si aquí es político, pues son los reyes del engaño. Entonces te pueden decir en las redes sociales, en esas plataformas, todo lo bonito que va a estar, y estos son mentiras. Bueno, ante estos escenarios, nosotros, los comisionados, los organismos garantes de todo el mundo, de todo el país, tenemos esta responsabilidad de combatir la desinformación. Aquí en México, quiero decirles, otra de las preguntas es, ¿qué acciones tomamos al respecto? Bueno, yo fui comisionada presidenta del Instituto de Transparencia de Zacatecas, una entidad que está en el centro norte aquí de nuestro país, y fui la presidenta comisionada. Y nosotros innovamos, ahorita que decía Natule, nosotros también, yo creo el tema de COVID, aparte de que nos enseñó a trabajar a distancia, a cuidarnos, también nos enseñó a este tipo de cosas, a estudiar e investigar más cuando era una fake news. En el ISAI, en el Instituto de Transparencia de Zacatecas, nosotros implementamos un programa denominado verificación de hechos. ¿Qué hacíamos? Y lo trajimos al INAI cuando arribamos aquí al INAI. Cuando una noticia salía que era falsa, pues nosotros la poníamos en los portales y le preguntábamos a la gente, si conoces información al respecto, primero no compartas, porque el número 1, según las encuestas, en compartir noticias falsas, pues somos nosotros mismos. Al momento de la mensajería, está reenviando, ¿ya viste esto? ¿Viste esto? O no le digas a nadie, y el otro le dice no le diga a nadie, y está comprobado que se hacen unas cadenas de información con la desinformación. Bueno, ¿qué hacíamos? Se ponía el hecho,
la gente nos mandaba evidencias de que era falso. Cuando nosotros teníamos estas evidencias, nosotros desmentíamos las noticias falsas, pero ya con argumentos. Nosotros ponemos en la página el por qué era una noticia falsa. Buscamos que la sociedad pues participe con nosotros. Ante la otra pregunta, ahorita que desea del lenguaje ciudadano, comparto con ella. Luego nos volvemos muy técnicos en estas posiciones. Yo no soy abogada, y también los abogados y de la profesión que seamos, luego creemos que el que está al otro lado, el ciudadano, entiende el mismo lenguaje de los tecnicismos jurídicos, administrativos, y yo creo que el lenguaje ciudadano es muy útil para en los procesos electorales, y no solo en los procesos electorales, en cualquier situación de la vida institucional y democrática del país, pues hay que hablarle a la sociedad en un idioma ciudadano que ellos entiendan de tal manera y que ellos nos ayuden a desmentir las noticias falsas. Las noticias falsas pueden llevar, lo escuchaba hace rato, a personas honorables a juicios indeseables. Y todo por una noticia falsa. También en las redes sociales nosotros mismos tenemos que combatir esto. Yo quiero decirles un ejemplo real hoy, que está pasando hoy. En las redes, en Twitter, que ahora es X, como se llame, hay muchos discursos de odio aquí en México. Hay gente en las redes que no conoce los contextos, pero te agrede. Y hoy yo tengo como 6 donde alguien, no sé si es una granja, una persona, un fantasma, me dice que los comisionados y deja de manejar al sindicato del INAI. En el INAI no hay sindicato. Entonces, primera falsedad, que quiere hacer un ruido innecesario, y esa es una noticia falsa. En el INAI no existe un sindicato. Entonces, la gente ve noticias de esa naturaleza y cree, o sea, pretenden que la percepción cambie sobre este instituto. Este instituto, como todos sabemos, para no irnos al proceso electoral, pues ¿qué les digo? Vámonos al caso del INAI en México. Ya sé que el panel es de elecciones y democracia, ya hablamos de ello, pero vámonos a las noticias falsas sobre este instituto. En este país, cotidianamente, últimamente, se miente sobre este instituto. Se dice que los comisionados del INAI ganamos más que el presidente de la República. Falso. Se dice que este instituto es oneroso y que no sirve y que viene de un legado de corrupción. Falso. Se dice que las funciones de este instituto las puede hacer la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública. Pues falso, porque esas instancias auditan. Nosotros no somos auditores ni ustedes. Nosotros somos un medio para 2 derechos: acceso a la información, el derecho a saber, y la protección de los datos personales. Para ir concluyendo, las noticias falsas se dan en el proceso electoral, pero se dan en la vida cotidiana, también en tu círculo cercano. Entonces, por eso me atrevo a poner estos ejemplos del propio INAI, que constantemente estamos en una época de adversidad, donde se dicen muchas noticias falsas. Pero es la responsabilidad de nosotros los comisionados, no es pelearnos con nadie, es salir a decir la verdad, y ese es nuestro trabajo, es salir a decir no es verdad, nuestro sueldo está sujeto a la ley de austeridad, nosotros no tenemos seguro, no tenemos esto, es salir a decir falso, nosotros no dijimos esto. O decir, se nos acusa de que en su momento no encerramos en la cárcel a delincuentes, pero nosotros no somos la fiscalía, pero hay que salir a decir. Si no salimos a decir, entonces no estamos combatiendo la desinformación. Y pues para concluir, agradecerles, y no me acuerdo cuál es la otra pregunta, pero simplemente decir que este problema, pues como lo decía ahorita nuestra moderadora, yo creo que es un reto que tiene la RTA, pero que tenemos todos los organismos garantes de todos los países que estamos aquí. Es un reto constante, pero también la ventaja que nos ofrecen las plataformas digitales es muy buena. Información al momento. Nosotros promocionamos la información en portales. Nosotros tenemos la Plataforma Nacional de Transparencia.
pero también se debe de cuidar porque también a través de estas plataformas es más fácil que se vulneren los datos y las noticias falsas. Entonces, tenemos todo un reto, tanto los medios de comunicación como los organismos garantes, pero también todas y todos los ciudadanos que nos ven a través de estas redes sociales en este foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada Julieta, por recordarnos el tema de la responsabilidad en la diseminación de fake news, tanto a las autoridades como a la ciudadanía en general, y por supuesto por compartir con nosotros el caso del INAI. Tenemos que ir cerrando. Yo pregunto si hay alguna pregunta del público. ¿Hay alguna pregunta? Si no, le voy a dar 1 minuto a cada expositor para un mensaje final y vamos cerrando. Así que, Tiago, tu minuto con una idea clave. Obrigado, Beatriz. Gracias, Beatriz. En 30 segundos quiero decir lo siguiente. Yo creo que lo esencial es realmente encontrar herramientas de transparencia que restablezcan la confianza, democratizar el acceso a la información a través de formas que logren garantizar la confianza de los ciudadanos, de las empresas y políticas de reglamentación que logren hacer esta triangulación de estas mismas entidades. Y aquí me quedo. Gracias. Mariela, ¿estás por ahí, Mariela? Sí, estoy acá. Un poco en base a la conversación, si nos puedes compartir 1 minuto con una reflexión final. Sí, yo creo que nuestra civilización tiene que recuperar algunos valores centrales que ha dejado por el camino. Valor verdad, el valor de la verdad, el valor de la sinceridad, el valor de la buena fe, el valor de la justicia, que eso lo tenemos que cuidar muy especialmente para fortalecer la calidad democrática de nuestros estados. Por eso el tema de erradicar la desinformación o la fake news, que siempre existieron, pero que ahora hacen más daño porque está el tema tecnológico, es un tema que no es de represión, sino de formación y de educación. Y ahí es donde hay que educar en derechos humanos para fortalecer el respeto, la tolerancia, la responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Tu minuto, Ana Tulia, para la reflexión final. Gracias. Yo diría que es muy importante mantener la atención, que todos nosotros mantengamos la atención y estemos atentos al riesgo que implica la desinformación hoy para nuestro modo de vida, para la manera que elegimos construir nuestras sociedades y democracias. Eso es lo que está en juego. No solo una fake news, no solo una mentira, pero es nuestro modo de vida, nuestras elecciones como sociedad, para que cada uno de nosotros podamos estar atentos en nuestros espacios de actuación especialmente para nosotros que lidiamos con el tema de la información y de la transparencia, que nosotros todos los días recordemos que somos parte de esta lucha. Muchas gracias. Comisionada, su minuto final para la reflexión. Pues muchas gracias. No, pues simplemente que hay sitios específicos también para verificar si la información que nos llega es real. Esto a raíz de la pandemia se crearon estos desarrollos de software, todavía están, y yo creo que nosotros cuando nos llega una información de esta naturaleza, la primera obligación es verificar si la fuente
es real, si es información de darla, es como una prueba de daño. Si de darla a conocer, pues afecta más que beneficia. Y pues nosotros como organismos garantes de transparencia, seguir fomentando la cultura a eso, a decir la verdad, a no a la desinformación, y siempre poner la información en los portales, la apertura y difundir estos derechos. Yo creo que, insisto, coincido, no es nuevo esto, ya existía, nada más que hoy se conoce más por el mundo tecnológico, como dijo Mariela, que tenemos hoy. Es cuando. Bueno, a modo de cierre, la verdad que me parecieron todas exposiciones muy ricas. Creo que, retomando también algunas palabras de esta mañana, tenemos que en el marco de la ética pública, pero de la ética social, ¿no?, de la relación Estado-sociedad, tenemos que generar diálogo y consenso entre diferentes sectores. Creo que claramente no basta con la acción o con la capacidad de regulación del Estado. Necesitamos generar diálogo con distintos sectores de la sociedad civil, universidades, medios de comunicación, empresas, para establecer una agenda común que promueva y garantice el derecho al acceso a la información y la protección contra la desinformación, ¿no? Y ofrecerle a la ciudadanía instrumentos y recursos, ¿no?, que tienen que ver con sociedades democráticas. Yo también creo que tenemos que estrechar la relación con los países y generar protocolos y agendas de cooperación internacional para los instrumentos, para promover instrumentos comunes. Sabemos que los medios de comunicación también se han globalizado y creo que las fake news son un buen ejemplo de ello. Entonces tenemos que tomar acción en términos coordinados y de forma articulada. Y en definitiva, tenemos que trabajar para tener un mejor acceso a la información, una mayor protección de los datos personales y una estrategia concreta para fortalecer la democracia en términos de prevenir la desinformación y la fake news. Así que con esto cierro este panel. Pido un aplauso para todos ellos y vamos a entregar. Agradecemos a nuestras personas panelistas por sus participaciones y solicitamos a la moderadora Beatriz de Anchorena hacer entrega de un reconocimiento a cada una y uno de los y las panelistas para posteriormente realizar una fotografía de esta integración. Primero un reconocimiento para Tiago Fidalgo de Portugal. Luego el reconocimiento para Anatulia por parte de Brasil. Anatulia, muchísimas gracias. Perdón. Y finalmente el reconocimiento para Norma Julieta, comisionada del INAI. Norma Julieta. Bienvenida, gracias.